Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta quinta jornada de debate, de taller de debate relacionado con el esquema provisional de temas importantes dentro del proceso del tercer ciclo de planificación hidrológica. Proceso que iniciamos allá por el 30 de marzo en este formato de videoconferencia, pensando que la evolución de la pandemia nos permitiría utilizar las jornadas presenciales. No ha sido así y continuamos con el procedimiento iniciado. Todas las sesiones que hemos realizado hasta la fecha han sido con este formato y ya pasado mañana concluimos esta serie de talleres y de jornadas, todas ellas que en el procedimiento o en el proceso de videoconferencia. En este taller de debate de hoy vamos a tratar tres temas significativos dentro de los 11 temas importantes que afectan o que comprometen el cumplimiento de los objetivos en la demarcación hidrográfica del Guadiana. En concreto, vamos a hablar de caudales ecológicos, de especies invasoras y también de alteraciones hidromorfológicas. Aunque es verdad que Francisco Javier Viseas, jefe de área de la Oficina de Planificación del Organismo de Cuenca, entrará en profundidad en estos asuntos, yo simplemente quería dar unas pinceladas a los mismos muy breves. Señalar, por ejemplo, uno de los temas que vamos a abordar, como es el caso de especies invasoras, que hay que señalar que es uno de los temas más problemáticos o más problemáticos desde el punto de vista ecológico, incluso también desde el punto de vista de la socioeconomía, que desde luego se agrava incluso si el ecosistema en el que se encuentra es un ecosistema vulnerable, como es el caso del medio hídrico. En la cuenca del Guadiana tenemos inventariadas hasta 21 especies exóticas invasoras, de las que destaca sobremanera la más peligrosa, la especie vegetal más peligrosa del mundo, como es el camalote o jacinto de agua, cuya problemática fundamentalmente se sitúa, o exclusivamente podemos decir, en la cuenca media del Guadiana. El riego de estas especies invasoras, tenemos más, por supuesto, como el pez chino, el nenúfar mexicano, el helecho de agua, estamos en prevención del mejillón cebra, la almeja asiática. Bueno, fundamentalmente el riego se incrementa por la presencia de otra serie de presiones, ¿no?, que tienen que ver con el desarrollo y proliferación de estas especies, como por ejemplo, puede ser la contaminación puntual o difusa o las alteraciones hidromorfológicas de las que hablaremos y también, como no, por el fenómeno del cambio climático. Bueno, los aspectos que debemos abordar fundamentalmente tienen que ver con controlar la entrada de las especies invasoras en nuestros cauces, la prevención de la contaminación puntual y difusa, el establecer un protocolo de alerta temprana, mejorar de alguna manera el control y, por qué no, valorar en todo caso los costes eficacia de las distintas medidas que se vayan implantando. Debo decir que algunas de las medidas han superado con creces las establecidas en el programa de medidas, como es el caso de las distintas invasiones que hemos tenido que hacer para intentar erradicar en lo posible una de las especies, como digo, que más afectan a la cuenca del Guadiana, que es el caso del camalote. Bien, en cuanto a las alteraciones hidromorfológicas, bueno, pues no cabe duda que el aprovechamiento de las aguas de nuestros cauces y el aprovechamiento también de los cauces ocasiona importantes alteraciones morfológicas que condicionan el cumplimiento del buen estado. Hay que decir que un 28% de las masas de aguas superficiales están afectadas por este tipo de presión. En este caso hablaríamos de presiones significativas y sobre todo tenemos dos efectos. Por una parte, el efecto barrera, que impide la continuidad fluvial como consecuencia de la construcción de presas y azudes, y también la propia alteración física del cauce, como puede ser en distintas actuaciones de extracción de áridos, encauzamientos, coberturas, desvíos, cortas de cauces, etc. Hay que decir que en el programa de medidas el grado de cumplimiento es mínimo. Hemos llegado en el periodo actual a un 0,04% de la inversión prevista, por lo tanto es muy escasa. Esperemos que en el nuevo horizonte de planificación
se aborden algunos de los aspectos previstos en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y, cómo no, poder producir alguna demolición de algún azuz o de alguna presa. No sé si está participando, creo que sí, Manolo Gómez Criado, que es el jefe de área de hidrología y medio ambiente, y esperemos que alguna presa en la zona alta, como en el Buyaque, que ya no tiene utilidad, o algunas de los distintos pequeños azudes que son afluentes de alguna manera, que están jalonando algunos afluentes del río Milagro, podamos intervenir en ellos y devolver sus características iniciales a estos afluentes en la zona alta del Guadiana. Finalmente, en cuanto a los caudales ambientales, decir que tenemos hasta establecidos un régimen de caudales ambientales en las principales, digamos, masas del Guadiana, concretamente en 19 de nuestras masas que consideramos estratégicas se ha establecido un régimen de caudales ambientales, y en el resto de cauces pues hay un caudal mínimo establecido. En el ámbito del Alto Guadiana, el establecer este tipo de caudales es complejo. Hay una relación importante río-acuífero, que en el caso que nos ocupa, pues hay una intensa, como conocéis, sobreexplotación que impide o provoca que los caudales circulantes por los ríos del Alto Guadiana pues sean mínimos. Aquí la influencia de las presas no es tan significativa y sí tiene que ver con las derivaciones y extracciones tanto de aguas superficiales como subterráneas. Uno de los aspectos que tenemos que abordar es en aquellas presas establecer los adecuados órganos de desagüe que nos permitan regular los caudales ambientales y, sobre todo, amplificar o aumentar la red de control aguas abajo que nos permita en todo momento determinar si estamos cumpliendo, si se están cumpliendo los caudales ambientales. Como digo, en estos temas va a profundizar ahora seguidamente Francisco Viseas, y voy a dar seguidamente el paso a la palabra a José Ángel Rodríguez Cabellos, jefe de la Oficina de Planificación, que les concretará un poco cómo se va a desarrollar la jornada. Y yo me despido simplemente con el ánimo de que este taller sea muy participativo, que se aporten ideas, que se debata, que es un poco el objetivo de todas estas jornadas, y que tengan ustedes una buena tarde. José Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Samuel. La jornada de hoy es un poco distinta a las iniciales, las jornadas que eran de presentación. Aquí lo que se trata es fundamentalmente de que se hable, se debata. Por eso, bueno, pues después de una presentación inicial que pueda recordar las cuestiones generales que se plantean en el esquema de temas importantes sobre los asuntos que hoy tocan, pues habrá una dinámica participativa bueno, pues en plenario, pero en grupos de trabajo específicos en los que se plantean unos objetivos sobre los que, bueno, pues se piden opiniones, se puede producir lógicamente el debate y poder llegar a algunas conclusiones sobre la importancia del mismo. Como decía, va a haber una presentación, la tenemos además grabada para que pueda ser visualizada pues más veces, no solamente por ver el vídeo que también pondremos a disposición de esta jornada. Las jornadas se graban. Bien es cierto que el sistema no permite la grabación de las salas reducidas, pero sí del plenario. Y como digo, tras la presentación pasaremos a esa dinámica participativa. Quiero recordar que toda la documentación del esquema de temas importantes está en la página web. In extenso, un resumen, y adicionalmente hemos hecho unas fichas de apenas 2 páginas que, bueno, pues para el que no pueda o no tenga una especial o pueda dedicarse especialmente a ello, pues pueda servirle también de referencia. Al final habrá una encuesta de satisfacción, ya se lo recordarán en el proceso, y además recuerdo que hay una encuesta general sobre el esquema de temas importantes bueno, pues, habilitada por el Ministerio para todas las cuencas. Cada una hemos aportado nuestra encuesta y, bueno, pues a través de la página web de la Confederación pueden acceder a ella, incluso desde la página inicial de la misma. Y ya sin más, les dejo con Óscar Montouto y José Luis Justos del apoyo que nos presta el Ministerio para todas estas jornadas, estos talleres de participación,
y que serán los que pues, llevarán el orden y la organización de la jornada. Dentro del proceso de participación pública de la revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana para el tercer ciclo de planificación, se han programado una serie de acciones participativas para fortalecer la participación activa de los interesados en la fase del esquema de temas importantes. Para ello, se han propuesto por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica, jornadas y talleres de discusión sobre los temas importantes más significativos a fin de recabar de los interesados aquellas aportaciones que puedan enriquecer la elaboración del ETI. En esta línea, el pasado 30 de marzo, se organizó, con el apoyo del Ministerio, una primera jornada webinar de presentación general del ETI con un notable éxito de asistencia. Ahora, en la situación actual, se quiere continuar con el proceso de participación activa mediante la celebración de 6 talleres multisectoriales, 3 en la zona del Alto Guadiana y 3 en la zona media, sobre los temas importantes más significativos que afectan a la planificación en la demarcación hidrográfica. Estos temas son los relacionados con la contaminación urbana e industrial, contaminación difusa, gestión sostenible de las aguas subterráneas, medición de extracciones y asignación de recursos, especies alóctonas invasoras, alteración hidromorfológica de las masas de aguas superficiales y dificultades en la definición, implantación y seguimiento de caudales ecológicos. Como anticipo a estos talleres y a modo de resumen, se han preparado 3 presentaciones para introducir los temas que se pretenden debatir en los mismos. La primera presentación trata de introducir los temas relacionados con la gestión de la demanda, gestión sostenible de aguas subterráneas y medición de extracciones y asignación de recursos. La segunda trata de introducir los temas relacionados con la contaminación, tanto puntual como difusa. Y la tercera, los temas relacionados con la alteración y restauración fluvial, especies alóctonas invasoras, alteración hidromorfológica de las masas de agua superficiales y dificultades en la definición, implantación y seguimiento de caudales ecológicos. Antes de desarrollar los temas que se van a abordar en el presente taller, conviene, de acuerdo con el índice de la presentación que se ha preparado a tal efecto, hacer un recordatorio del marco normativo que dirige el proceso de planificación, de los objetivos del mismo, del calendario del tercer ciclo y de la etapa en la que actualmente se encuentra, el esquema de temas importantes. En cuanto al marco normativo que rige el proceso de planificación, decir que este está constituido o conformado por 2 normas principales. Una es la Directiva Marco del Agua y la otra es la Ley de Aguas. En cuanto a la primera, la Directiva Marco del Agua, decir que es una ley fundamentalmente ambiental y que los objetivos para las masas de agua se recogen en su artículo 4. Estos objetivos son alcanzar el buen estado ecológico y químico de las masas de agua superficiales, alcanzar el buen estado cuantitativo y químico de las masas de aguas subterráneas y reducir progresivamente la contaminación de sustancias peligrosas en superficiales y la introducción de contaminantes en subterránea. Estos objetivos se debían alcanzar en el año 2015, así lo fija la propia directiva. Pero la misma, en su artículo 4, también establece la posibilidad de justificar prórrogas a lo sumo hasta el año 2027. Durante los planes del primer ciclo y los planes del segundo ciclo, pues ha habido que recurrir a este tipo de prórrogas justificándolas adecuadamente, pero ahora ya en el plan del tercer ciclo, que es en el que estamos, que tiene como horizonte el año 2027, ya no es viable justificar prórrogas de acuerdo con el artículo 4. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto. En cuanto a la segunda norma principal que rige el proceso de planificación, la Ley de Aguas, decir que incide fundamentalmente en compatibilizar los objetivos de la Directiva Marco del Agua con los objetivos tradicionales de atención a las demandas en nuestro país. Así, en el artículo 40 de la propia ley se recogen cuáles son los objetivos de la planificación hidrológica. Entre ellos están conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico de las aguas, que es la transposición, digamos, de la Directiva Marco a este texto, al texto refundido de la Ley de Aguas. Y por otro lado están los objetivos tradicionales que ya se recogían en la ley, que es la atención a las demandas de agua en un contexto de equilibrio y armonización del desarrollo regional, incrementando la disponibilidad del recurso y también protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos, todo en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. Es decir, lo que se intenta es que los objetivos de la planificación hidrológica recojan lo que son los principios del desarrollo sostenible.
Para conseguir los objetivos de la DMA es necesario definir previamente, mediante su caracterización, las masas de agua en el ámbito de la demarcación hidrográfica y realizar un análisis de presiones e impactos que nos permita evaluar el riesgo de incumplimiento de los objetivos y comprobar la brecha o gap existente entre la situación actual y la situación de buen estado. Este análisis de presiones e impactos se realiza al inicio de cada ciclo de planificación y consiste en establecer para cada masa de agua la cadena DPSIR, drivers o actividades motoras, presiones, estado, impactos y medidas o respuesta, a fin de definir las medidas correctoras. Este análisis se realiza de forma que si existen presiones que provocan impactos, entonces hay riesgo de incumplir los objetivos de buen estado. Igualmente, también hay riesgo si hay incumplimiento de la Directiva de Nitratos, la Directiva de Residuales, la Directiva de Baños o se da un mal estado de conservación de hábitats y especies en espacios protegidos de la Red Natura 2000. El análisis de riesgo permite establecer el gap o brecha frente al cumplimiento de objetivos y diseñar así un programa de medidas que, actuando sobre las presiones, permita eliminar o reducir las mismas. Para el tercer ciclo de planificación se ha tenido en cuenta, además del marco normativo general, los resultados de la evaluación realizada por la Comisión Europea de los planes del segundo ciclo de planificación, que será necesario implementar en el plan hidrológico del tercer ciclo. Entre las principales recomendaciones que hace la Comisión Europea en los planes para los planes del tercer ciclo está en relación con los temas dificultades en la definición, implantación y seguimiento de caudales ecológicos, alteración hidromorfológica de las masas de agua superficial y especies alóctonas invasoras, las siguientes: la implantación de caudales ecológicos en todas las masas de agua y que estos garanticen el buen estado, la aplicación de medidas naturales de retención del agua a fin de hacer frente a las alteraciones hidromorfológicas, la consideración del estado de especies y hábitats a la hora de evaluar el estado de las masas de agua, y esto debe hacerse en coordinación con las autoridades competentes, que son las que tienen digamos, las competencias sobre los espacios naturales protegidos, la adecuada justificación de exenciones al cumplimiento de los objetivos, la mejora en el análisis de presiones, impacto, riesgo y medidas, la mejora de las redes de seguimiento del estado de las masas de agua, tanto del estado químico y ecológico, la mejora de la coordinación con Portugal y también la posibilidad de redactar un plan conjunto con Portugal. Hay que decir que en este tercer ciclo las prórrogas para el buen estado acaban en el año 2027, es decir, ya no hay más prórrogas para la consecución del buen estado, por lo que será necesario el cumplimiento estricto del programa de medidas en el horizonte 2027. El proceso de planificación hidrológica o de revisión de los planes hidrológicos es un proceso complejo por la gran cantidad de información necesaria para la elaboración de los planes. Es además un proceso participativo. Así, la Directiva Marco del Agua obliga a que a lo largo de todo el proceso se haga efectiva la participación pública en la elaboración de los diferentes documentos. Hay que recordar que el proceso consta de 3 etapas. Una etapa inicial en la que se elaboran los documentos iniciales y cuyo contenido es el estudio general de la demarcación, que incluye la caracterización de la demarcación, el análisis de presiones e impactos sobre las masas de agua y el análisis económico de los usos del agua en la demarcación. El programa y calendario del proceso y las fórmulas o mecanismos que se van a emplear para la consulta pública. Y finalmente, los documentos iniciales también incluyen el proyecto que define la organización de la participación pública. En el ciclo actual, los documentos iniciales se expusieron al público en 2019, concretamente de octubre de 2018 a abril de 2019, durante un plazo de 6 meses. A continuación, y después de la etapa inicial, el proceso de planificación continúa con la segunda etapa, que es en la que se está actualmente y que consiste en la elaboración del esquema de temas importantes, que es el documento donde se identifican los problemas que afectan a la planificación en la cuenca del Guadiana y las alternativas o propuestas para su resolución. Este documento se alimenta, entre otra información, de la proveniente de los documentos iniciales. Ahora mismo, el ETI se encuentra en consulta pública por un plazo de 6 meses, que sufrió inicialmente una suspensión durante el estado de alarma por la pandemia de COVID-19, pero que se ha reanudado a partir del 1 de junio, finalizando el mismo el próximo 30 de octubre de 2020. Finalmente, la tercera etapa del proceso es la de elaboración, en este caso, del plan del tercer ciclo de planificación y de su programa de medidas a partir de la información del ETI y de las actualizaciones que se produzcan, y que se expondrá al público desde el 1 de marzo del año 2021, finalmente, y durante un periodo también de 6 meses.
Como he comentado al hablar del proceso de planificación, actualmente el proceso está en su primera etapa, que es la elaboración del esquema de temas importantes. Conviene recordar aquí en qué consiste este documento y esta etapa del proceso de planificación. Se entiende por temas importantes en materia de agua a aquellos aspectos relacionados con el agua en el territorio de la demarcación que ponen en riesgo el cumplimiento de la planificación, que no es otro que el cumplimiento de los objetivos ambientales. El ETI tiene el objetivo de valorar de forma sencilla los principales problemas actuales y previsibles, resultado de los estudios anteriores en los que se realizó el análisis de presiones e impactos, los documentos iniciales, y que afrontan las demarcaciones hidrográficas en relación con el agua. Es, por tanto, un documento de diagnóstico de la situación de la cuenca. Está orientado a la concreción de estos problemas y a la discusión de las alternativas para abordarlo. Y tradicionalmente los problemas o los temas importantes se han agrupado en 4 categorías, que son las que tienen que ver con problemas relacionados con el cumplimiento de objetivos ambientales, las que tienen que ver con problemas relacionados con la atención a las demandas, seguridad frente a fenómenos extremos, sequías e inundaciones, y las que tienen que ver con el conocimiento, la mejora del conocimiento y la gobernanza. El esquema de temas importantes tiene un contenido que viene establecido en el artículo 79 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. En el documento elaborado para el tercer ciclo de planificación se han organizado los temas o problemas en fichas individuales con el siguiente contenido: descripción y valoración del problema, alternativas de actuación frente al mismo de acuerdo con el programa de medidas elaborado por las administraciones competentes, principales presiones e impactos que ocasionan el problema, sectores y actividades que las provocan, sectores y actividades afectados por los programas de medidas, derivados de cada una de las alternativas estudiadas para resolver los problemas, directrices a incluir en el plan derivadas del análisis de los distintos problemas, y finalmente hay un apartado también donde se indican los temas relacionados con el tema importante que se analiza en cada una de esas fichas, ya que muchos de esos temas están interrelacionados entre sí. Para el tercer ciclo de planificación, en la demarcación del Guadiana se han detectado o seleccionado 11 temas importantes o problemas que afectan a la consecución de los objetivos ambientales. En esta presentación voy a hablar de 3 que son los correspondientes a especies alóctonas invasoras, alteración hidromorfológica de las masas de agua superficiales y dificultades en la definición, implantación y seguimiento de caudales ecológicos. En lo que se refiere a las especies alóctonas invasoras, decir que las especies alóctonas invasoras afectan principalmente al tramo medio y bajo del Guadiana. Este tema de las especies invasoras es considerado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como la segunda causa de pérdida de biodiversidad después de la destrucción de hábitats. Las especies alóctonas invasoras llegan a los ecosistemas fundamentalmente por la actividad humana. Fundamentalmente son actividades de tipo económico, como es el caso de la agricultura, la utilización de plantas ornamentales, actividades como la silvicultura, la pesca deportiva, el control biológico de plagas, etcétera, actividades también de tipo científico o educativo, como es el caso de los zoológicos, los jardines botánicos, y también estéticas, como es el caso del paisajismo, también la adopción de mascotas y también el uso en actividades de jardinería. Las especies más importantes por sus impactos socioeconómicos en el Guadiana son el jacinto de agua, Eichhornia crassipes, el nenúfar mexicano, el helecho de agua, la almeja asiática y el pez chino. El jacinto de agua afecta actualmente a 5 masas de agua en el tramo medio-bajo del Guadiana entre el embalse de Montijo y el Azud de Badajoz. En estas zonas existen además espacios de la Red Natura 2000. En cuanto al nenúfar mexicano, se localiza principalmente en el río Guadiana a su paso por la ciudad de Badajoz. El helecho de agua se ha localizado entre las localidades de Medellín y Badajoz, en la zona de cola del embalse de Villalba de los Barros y en el río Ardila. En cuanto a la almeja asiática, se ha localizado en el eje central del río Guadiana, en la zona occidental de la cuenca, y desde 2015 también se ha encontrado almeja asiática en 3 masas de agua de transición, que son Puerto de la Loja, Sanlúcar del Guadiana y la desembocadura del Guadiana en Ayamonte. En cuanto al pez chino, se ha localizado en la cuenca del río Alcoyarín y en el río Ruecas. En el tramo extremeño proliferan sobre todo el jacinto de agua, el nenúfar mexicano y el helecho de agua debido al alto contenido de nutrientes causado por la presencia de zonas regables. También influye el régimen hidrológico del río y la falta de filtración de nutrientes por la no presencia de vegetación natural en las riberas. La presencia de estas especies alteran profundamente la penetración de la luz solar en el agua, su oxigenación e incluso el flujo de agua,
pudiendo provocar eutrofización, la obstrucción de infraestructuras o imposibilitar los usos recreativos. En cuanto a la naturaleza y origen de las presiones, decir que las especies alóctonas pueden ser vistas como un problema en sí mismo, es decir, como una presión, o como un hecho que se ve reforzado por otras presiones, como puede ser el caso de la contaminación difusa o las presiones hidromorfológicas. El origen de las especies invasoras es diverso. El jacinto de agua es una especie ornamental utilizada en agricultura o jardinería, pero su vía de entrada al Guadiana no ha sido identificada del todo. En el caso del helecho de agua, su entrada ha sido accidental y vinculada al cultivo del arroz. En cuanto al nenúfar, también se atribuye a una introducción accidental, ya que se utilizaba como especie ornamental. La almeja asiática, que es originaria de China y del sudeste asiático, entró en Europa a través de Portugal y de ahí a España. El pez chino, o Pseudorasbora parva, fue introducido en Europa a través de Rumanía y de ahí se extendió al resto del continente. En 2018 hay que decir que se han inventariado en el Guadiana 519 citas de especies en 207 masas de aguas superficiales de la demarcación, es decir, el 54,9% de la totalidad de las masas. Un aspecto muy importante es que no existe un indicador o indicadores que reflejen directamente en la evaluación del estado la presencia de las especies alóctonas, aunque sí están documentados daños para cada especie que afectan a determinados indicadores empleados en dicha evaluación. De acuerdo con el seguimiento del plan hidrológico vigente, en el año 2017 y 2018, el número de masas de agua afectadas por especies alóctonas invasoras, como he dicho anteriormente, fue de 207. En el año 2016-17, 138 y en el año 2015-16, 138 también. Como se ve, es un problema que se está agudizando y que va incrementándose a medida que va pasando el tiempo, por lo que hay que poner solución al mismo. En cuanto a los sectores o actividades que generan el problema de las especies alóctonas están el transporte, la acuicultura, el turismo y el uso recreativo. El problema se ve agravado además por la actividad agropecuaria debido a la contaminación difusa por nitratos procedentes de la fertilización en las zonas regables oficiales. Las autoridades competentes en este tema son principalmente la Administración del Estado a través de las confederaciones hidrográficas y las comunidades autónomas. Dentro también de la Administración General del Estado es competente la Dirección General de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Transición Ecológica, que se encarga del Inventario Nacional de Especies Alóctonas. Para afrontar el problema de las especies alóctonas invasoras se plantean en el ETI dos alternativas. Una primera alternativa, denominada Alternativa Cero, que consiste en seguir como hasta ahora, sería el escenario tendencial del plan vigente, en que a pesar de que se ha invertido una cantidad de dinero 17 veces mayor de lo programado en el plan hidrológico vigente, que era de 2 millones de euros, la situación no hace sino empeorar. Y una segunda alternativa, o alternativa 1, que sería la alternativa, digamos, que garantizaría la solución del problema en 2027 y que consistiría en intensificar más las medidas, pero sobre todo dotarles de una sistematización y un marco planificado donde se establezca una gobernanza y una estrategia para la lucha de especies invasoras. Más concretamente, consistiría en implantar de forma consolidada una estrategia de erradicación y control basada en la identificación temprana, en la monitorización, en la sensibilización, en la realización de estudios de afección ambiental y en el diseño de tecnología de lucha eficaces. Otras medidas que habría que adoptar dentro de esta alternativa serían medidas de reducción de nutrientes y medidas de restauración hidromorfológicas, orientadas fundamentalmente a la recuperación de la vegetación de ribera y también a la implementación de medidas naturales de retención del agua. Y también otra medida que sería necesaria es la implantación de un régimen de caudales ecológicos adecuado para establecer un régimen hidrológico que sea, digamos, adecuado para que estas especies no proliferen. La aplicación de la alternativa 1 tendría unos efectos socioeconómicos, ya que requiere una inversión pública muy elevada, pero de la cual se beneficiarán sin duda los ecosistemas acuáticos, el sector agropecuario y los usos recreativos. De cara a la configuración del plan del tercer ciclo, debería conseguirse con la alternativa 1 controlar en 2027 las invasiones de camalote y de nenúfar y establecer un análisis coste-eficacia de las medidas acorde con el esfuerzo financiero que garantice el cumplimiento de los objetivos ambientales. Otro de los problemas que afectan a las masas de agua en la demarcación del Guadiana es la alteración hidromorfológica de las aguas superficiales.
Las principales alteraciones hidromorfológicas en las masas de agua superficiales se deben al aprovechamiento del agua y a la ocupación de los cauces, que ha modificado la morfología debido a la presencia de presas y azudes, en lo que se refiere a la morfología transversal, o de canalizaciones, en lo que se refiere a la morfología longitudinal. También, sobre todo en la zona alta del Guadiana, han desaparecido ríos y zonas encharcadas debido a la desecación de terrenos amparada muchas veces por la misma ley. Tanto las canalizaciones como las desecaciones se han ejecutado fundamentalmente para ganar terrenos para la actividad agrícola. Otras actuaciones que han contribuido a la alteración morfológica ha sido la construcción de motas, encauzamientos y diques para hacer frente a las inundaciones. Como consecuencia de estas alteraciones, la dinámica hidrológica se ha visto alterada y se han producido impactos sobre los ecosistemas. Como ejemplo, en 1956 se promulgó la Ley de Desecación de Márgenes de los ríos Jigüela, Záncara y Guadiana, en el Alto Guadiana, una ley que se mantuvo en vigor hasta 1973, fecha en la que se declaró Parque Nacional Las Tablas de Daimiel. A partir de 1967, las obras de canalización de los ríos en el Alto Guadiana adquirieron un ritmo acelerado para ganar terrenos a la agricultura, y desde los años 70 y 80 del pasado siglo, la explotación de las aguas subterráneas ha provocado además el descenso de niveles piezométricos y la afección a los caudales circulantes, originando la desconexión de ríos y humedales. Del análisis de presiones e impactos realizado en los documentos iniciales de este tercer ciclo de planificación, se han identificado presiones morfológicas de algún tipo en 106 masas de las 377 masas caracterizadas en el Guadiana, lo cual representa el 28% de las masas de agua superficial. En la demarcación del Guadiana existen dos grandes grupos de presiones. Unas debido a las alteraciones físicas del cauce, lecho, riberas y márgenes de los ríos, y otra debido a la presencia de presas y azudes. En la zona alta prolifera la alteración física del cauce, del lecho y de las riberas o márgenes. Y en la zona media de la cuenca proliferan las presas y azudes, que causan un efecto de barrera longitudinal que impide el paso de la fauna piscícola. Además, la mayor concentración de presas, azudes y diques se localizan en los ríos Guadiana, Zújar, Matachel, Lácara y Guadalmez. También hay azudes y pequeños diques para molinos a lo largo y ancho de toda la cuenca, junto a otros pequeños obstáculos. En cuanto a la naturaleza de las presiones que provocan la alteración hidromorfológica, esta es doble, como he comentado antes. Por un lado, la alteración física del cauce, del lecho y de la ribera, y por otro, la existencia de presas y azudes. El origen de las presiones se debe, en la zona alta de la cuenca, fundamentalmente a las políticas de principio y mitad del siglo XX de desecación de terrenos y tablas para convertirlas en zonas de cultivo, con la profundización de cauces y la construcción de protecciones laterales. En la zona media, debido a la intensa regulación llevada a cabo para el Plan Badajoz, los aprovechamientos para extracción de áridos en las márgenes y la existencia de pequeños diques, azudes y demás, incluyendo estaciones de aforo, marcos, puentes y vados y otra clase de obstáculos. Y en cuanto a la zona sur de la cuenca, debido a alteraciones en las masas de agua de transición y costeras, debido a su vez al aislamiento de zonas intermareales, diques y dársenas y muelles. Para hacer frente a estas presiones, la restauración de la hidromorfología fluvial puede ser una herramienta para alcanzar el buen estado de las masas de agua. Y allí donde no sea posible y donde se justifique adecuadamente, habrá que designar masas muy modificadas y medidas de mitigación para poder alcanzar un buen potencial ecológico. En cuanto a los sectores que causan el problema, son fundamentalmente la agricultura, el sector urbano, a través de aquellas actuaciones que son protecciones frente a inundaciones y la ejecución de comunicaciones, como son vías férreas y carreteras, la industria y los usos forestales. En el documento Esquema de temas importantes se plantean tres alternativas para afrontar este problema de la alteración hidromorfológica de las masas de agua superficial. Una primera alternativa o alternativa cero, consistente en aplicar el programa de medidas previsto en el plan con el ritmo actual, lo que no garantiza la solución del problema en el año 2027. De las 71 medidas previstas en el programa de medidas, solo se ha ejecutado hasta la fecha una medida. Esta situación hace prever que la situación de alteración hidromorfológica continúe tal cual o empeore. Y una segunda alternativa o alternativa 1, consistente en garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales en 2027, para la que habría que ejecutar completamente el programa de medidas, esas 71 medidas de las que hablaba antes. Habría que aplicar también medidas de restauración hidromorfológica, como es el caso de como son la renaturalización de cauces, el retranqueo o eliminación de motas, la recuperación del dominio público hidráulico, la permeabilización de diques, medidas en las reservas naturales fluviales, también aplicar las medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones, aplicar medidas de mitigación en las masas que se designen como muy modificadas,
implantar o implementar el régimen de caudales ecológicos en las masas en las que todavía queda por implementar o por establecer, y lograr la conexión también de las masas de aguas superficiales y las masas de agua subterránea. También una de las medidas, digamos, que habría que afrontar es el proyecto de restauración de las tablas en el entorno de las tablas de Daimiel. Y una tercera alternativa, en caso de que justificadamente la alternativa 1 no resultase viable, consistente en plantear exenciones al cumplimiento de objetivos ambientales a través del artículo 4.3 de la Directiva Marco de Agua, que consiste en la designación de masas de agua muy modificadas, estableciendo medidas de mitigación para alcanzar un buen potencial ecológico. Esta medida debe ser muy justificada y no es una medida que en principio sea, digamos, de aplicación desde el punto de vista de lo que la Comisión Europea exige, que lo que viene diciendo últimamente es que las exenciones estén muy justificadas y se utilicen lo menos posible, aunque sí cuando esté justificado, claramente. En cuanto a los efectos socioeconómicos de las medidas, decir que la aplicación de la alternativa 1 y en menor medida la alternativa 2 supondría una mejora del estado de las masas de agua y los servicios ecosistémicos, la reducción del daño por las inundaciones, lo cual supone un efecto socioeconómico positivo. Además, la actividad agrícola y ganadera, principal causante de las alteraciones, se vería afectada y se verán beneficiados, sin embargo, poblaciones, turismo y la pesca fluvial. Y la restauración de la continuidad fluvial longitudinal supondrá un coste para los concesionarios de infraestructuras, pero el turismo y la pesca fluvial se verán, como he dicho antes, beneficiados. Con respecto a las decisiones que se podrían tomar para la configuración del futuro plan, el plan del tercer ciclo, influiría en esas decisiones la alternativa a seleccionar para afrontar el problema. Está claro que la alternativa 0 impediría el alcanzar los objetivos ambientales, y la alternativa 2 exige exenciones al cumplimiento de los objetivos ambientales mediante la designación de masas muy modificadas, que es difícil muchas veces de justificar. Nos quedaría, por lo tanto, la alternativa 1, que sería muy exigente, con un gran requerimiento financiero y con problemas para la recuperación o deslinde del DPH a la hora de poder aplicar medidas de restauración. Esto ha sido muy problemático en zonas como Guayana, donde ha habido una experiencia negativa en este sentido. Una de las cuestiones que se deberían discutir en el taller relacionado con este tema, sin embargo, es la restauración de los ríos encauzados en el Alto Guadiana. Me refiero a los ríos Jigüela, Amarguillo, Riansares, Záncara, Arroyo Lencero y Guadiana 2, donde habría que discutir entre adoptar medidas que consistirían en la recuperación de terrenos para restituir las tablas tradicionales o bien mantener dichas masas de agua como masas muy modificadas, pero eso sí, aplicando medidas de mitigación, como es el caso de la eliminación de obstáculos transversales y la revegetación de riberas. Otro de los problemas importantes que afectan al cumplimiento de los objetivos ambientales en el Guadiana es el que se refiere a las dificultades en cuanto a la definición, implantación y seguimiento de caudales ecológicos. Debido a las presiones de extracción, tanto en las masas de agua superficiales como en las masas de agua subterráneas relacionadas con masas superficiales, existe una alteración del régimen natural que impide proporcionar las necesidades hídricas a los hábitats y especies acuáticas. Por ello, los caudales ecológicos son necesarios para mitigar esta situación de alteración, constituyendo una importante herramienta de restauración fluvial y de consecución del buen estado. La instrucción de planificación hidrológica considera 5 componentes a tratar dentro de lo que es el régimen de caudales ecológicos. Los caudales mínimos, caudales máximos, la distribución temporal tanto de los caudales mínimos como máximos, los caudales generadores y las tasas de cambio. Los caudales ecológicos son una restricción previa al uso que se impone a los sistemas de explotación para mitigar la situación de alteración del régimen natural. A la hora de fijar o estudiar los caudales ecológicos, existen 3 zonas claramente diferenciadas en la cuenca del Guadiana. La zona alta de la cuenca, con una fuerte relación río-acuífero, donde la gestión no sostenible de las aguas subterráneas provoca la afección a los caudales circulantes, requerimiento de caudales ecológicos, en las masas superficiales relacionadas y a las necesidades hídricas de los ecosistemas dependientes. La zona media de la cuenca, con una elevada regulación mediante embalses que deben aplicar los caudales ecológicos previstos y atender los compromisos con Portugal derivados del Convenio de Albufeira. Y finalmente la parte sur de la cuenca, donde en el estuario se deben recibir aportaciones suficientes de Portugal en Pomarao.
Actualmente, los caudales ecológicos en el río Guadiana se han determinado en 249 masas de agua. Durante el primer ciclo de planificación se determinaron en 19 masas consideradas estratégicas por estar situadas aguas abajo de las presas y existir conflictos con los usuarios del agua. Durante el segundo ciclo se mejoró la definición de los caudales ecológicos en estas 19 masas y se extendió su determinación al resto de las masas mediante la utilización de métodos hidrológicos basados en la determinación de percentiles en las aportaciones naturales obtenidas con el modelo SIMPA. Durante el tercer ciclo se va a intentar avanzar en la definición de los caudales, completando su determinación en otras masas aguas abajo de presas mediante modelación del hábitat, y también se mejorará su determinación en masas de agua relacionadas con los espacios protegidos. En cuanto a las presiones que producen el problema de alteración del régimen hidrológico e incumplimiento del caudal ecológico, son fundamentalmente las debidas a la extracción del recurso en tramos no regulados y en masas de aguas subterráneas conectadas con ríos, y las debido también a la presencia de presas en tramos regulados. En cuanto a la presión por extracción, en la cuenca del Guadiana se han identificado 45 masas de agua categoría río que soportan esta presión y 11 masas de agua subterránea. En cuanto a la presión por regulación, existen inventariadas 82 presas en la cuenca del Guadiana, de las cuales solo 19 tienen establecidos un régimen de caudales ecológicos aguas abajo. Se quiere llegar hasta un máximo de 40 en este ciclo de planificación y avanzar lo máximo que se pueda en la definición de caudales ecológicos aguas abajo de las presas de regulación. En cuanto a los sectores o actividades que causan el problema, son fundamentalmente las elevadas extracciones para el regadío, la industria y el abastecimiento urbano. En cuanto a la producción eléctrica, también tiene su impacto en lo que se refiere a las tasas de cambio. Las autoridades competentes en el tema de los caudales ecológicos son principalmente el Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y las directrices que se establezcan en el Plan Hidrológico de Cuenca. Para afrontar el problema, se plantean en el esquema de temas importantes dos alternativas. La alternativa cero, que es prácticamente seguir como hasta ahora, es el escenario tendencial del plan, donde no se ha ejecutado todavía ninguna de las medidas programadas en el programa de medidas. En el programa de medidas del plan vigente contempla 25 medidas agrupadas en dos grandes tipos. Instalación de órganos de desagüe en presas, para el establecimiento de los caudales de mantenimiento que permitan garantizar los caudales ecológicos en los tramos aguas abajo de esas presas, y también el segundo gran grupo de medidas es el establecimiento de sistemas de aforo para el seguimiento de los caudales ecológicos y su medición, claro. La alternativa 1 consistiría en cumplir los objetivos en 2027, en garantizar el cumplimiento de los objetivos en 2027, y consiste primero en ejecutar lo previsto en el programa de medidas y en segundo lugar en mejorar los puntos de control que permitan hacer un buen seguimiento de los caudales ecológicos. Otras medidas también que se incluyen en esta alternativa 1 sería mejorar el conocimiento sobre la efectividad de los caudales ecológicos de cara al cumplimiento del buen estado de las masas de agua. También otra de las medidas serían, establecer los requerimientos en las zonas protegidas y concretamente en las masas de aguas presentes en espacios de la Red Natura 2000, y establecer caudales ecológicos en lagos, aguas de transición, caudales adicionales, aguas abajo de presas. También establecer las necesidades a las salidas de las masas de aguas subterráneas y la fijación de caudales en ríos temporales. Estas medidas contribuirían a la consecución de los objetivos ambientales y la mejora de los ecosistemas asociados, y tendrían un efecto socioeconómico positivo, puesto que mejoraría la calidad de las aguas. También hay que considerar que los usos consultivos, como son la agricultura, el uso hidroeléctrico mediante limitación de las tasas de cambio, podrían ser afectados, pero se verán beneficiados en todo caso otros usos, como es el caso del turismo y la pesca fluvial. Finalmente, en cuanto a las decisiones que pudieran adoptarse para el nuevo plan, basadas en el análisis del problema, estaría considerar que la única alternativa viable es la 1. Hay que cumplir el programa de medidas sí o sí para el año 2027, que consistiría en la aplicación de las 25 medidas previstas. Además, habría que considerar en añadir medidas complementarias, como es el caso de establecer más puntos de control para evaluar el cumplimiento y efectividad de los caudales ecológicos. También sería necesario la definición de los caudales ecológicos en lagos, aguas de transición, presas, el resto de las presas, masas de agua subterránea y masas relacionadas con el espacio de la Red Natura 2000.
También se debe avanzar en los estudios de definición y eficacia de los valores de los caudales ecológicos para las masas o tramos nuevamente detectados como estratégicos. Y finalmente, también de cara al plan del tercer ciclo, se debe mejorar el seguimiento y la disponibilidad de datos para evaluar el grado de cumplimiento de los caudales ecológicos establecidos en el plan. Después de esta presentación, y ahora sí, pasamos a la parte de dinámica participativa. Y Óscar, ahora es tu momento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer una pequeña presentación, nada, muy sencilla, para dar unas pequeñas instrucciones sobre la dinámica de hoy. Son 3 temas importantes que contemplan el esquema provisional, temas importantes de la marcación del Guadiana, y estos temas en concreto territorializados con el Alto Guadiana pues están muy relacionados entre sí, como nos han estado contando, en lo que tiene que ver el 8 con especies invasoras, la alteración hidromorfológica de las masas de agua superficiales y las dificultades en la definición, implantación y seguimiento de los caudales ecológicos. Esto nos conlleva a trabajar sobre una serie de aspectos y de puntos que nos han estado contando en el vídeo anterior de Francisco y que me gustaría comentar brevemente porque va a ser como la hoja de ruta en el debate de hoy a orientar, digamos, las aportaciones que tengan que ver con cada uno de estos objetivos de trabajo para el debate y que hemos intentado ordenar por temáticas. Por un lado tenemos una temática que tiene que ver con las medidas y esfuerzos a realizar en la lucha contra las especies invasoras más significativas. Ya nos las han expuesto, tiene que ver con el camalote, el lecho de agua, nenúfar mexicano, almeja asiática y pez chino, que es las especies con mayor impacto. En este sentido, la idea es poder recoger aportaciones que tengan que ver con estrategias y planes integrados en un primer apartado, de forma sistematizada y organizada por cada una de las acciones que contemplen esas estrategias y donde se puedan establecer criterios, directrices y prioridades concretas. Está claro que no se puede atacar todo a la vez, que los recursos son finitos y que también hay unos antecedentes y, bueno, la propia ecología de estas especies que también muchas veces limita las actuaciones. En un segundo aspecto que tiene que ver con esta temática de especies invasoras tiene que ver con la coordinación y el esfuerzo financiero permanente en el tiempo de todas las administraciones responsables, tanto comunidades autónomas, la Administración General del Estado y las autoridades locales, de forma que no solo se actúe en situación de emergencia o de forma puntual y complementaria, y que no parezca que bueno, de repente hacemos un trabajo intenso y que luego se termina y se acaba en el tiempo y hasta que no volvemos a enfrentarnos al problema de proliferación de estas especies no volvemos a actuar. Entonces, es necesaria una coordinación y esfuerzo financiero permanente en el tiempo. Un tercer apartado que tiene que ver con mejorar en el conocimiento y el establecimiento de indicadores que nos ayuden a relacionar la presión de estas especies con el estado real de las masas de agua. En la medida en la que conozcamos su funcionamiento de estas especies y podamos establecer indicadores de seguimiento, podremos controlar qué presión van ejerciendo en cada masa de agua. Y luego la relación que tiene con otros temas importantes este aspecto. Es decir, se hablaba antes de una relación directa con episodios de contaminación difusa, con la restauración o con la mejora o el buen estado de conservación de la vegetación de ribera, que limitará también la reducción de las poblaciones de estas especies invasoras, o del propio régimen hidrológico, que en la medida en que esté en mejor estado, pues será algo positivo. Son otros temas importantes que contemplan medidas y que también ayudan en la lucha contra estas especies invasoras. En la temática siguiente, que tiene que ver con alteraciones hidromorfológicas sobre todo, y que el objetivo principal que se pretende en el EPTI es la restauración de las masas de agua superficiales o la mitigación de las muy modificadas, hay un aspecto fundamental que nos ha contado Francisco que tiene que ver con la mejora de la continuidad longitudinal y en este sentido pues referirse a la eliminación o permeabilización eficaz de obstáculos
de todo tipo, aunque sean para regulación de caudales. Otro aspecto que tiene que ver con la mejora de la continuidad transversal en la eliminación de encauzamiento, recuperación de meandros y la renaturalización de cauces. Un segundo aspecto que tiene que ver con los problemas de alto coste que tienen algunas medidas y las dificultades en la recuperación del dominio público hidráulico. Nos ha contado Francisco problemas judiciales con sentencias ya concretas en las que, bueno, pues resuelven la propiedad de algunos tramos del dominio público hidráulico por parte de explotaciones incluso agrarias, que no va a llevar más remedio que a entrar en procesos de expropiación para recuperar esos espacios, ¿no? Entonces, el alto coste de todas esas medidas y las dificultades judiciales que muchas veces se encuentran en el ámbito competencial. Un tercer aspecto que tiene que ver con la restauración propia de la vegetación de ribera, puesto que mejorará el estado ecológico y generará zonas tampón para evitar procesos de contaminación difusa y ayudará en la lucha contra especies invasoras. La relación directa que tiene con otros temas, con el tema anterior. Las medidas naturales de retención de agua que metodológicamente se tienen ya muy guiadas y muy trabajadas y que además de facilitar el estado ecológico, de mejorar el estado ecológico de las masas, son útiles para luchar contra la contaminación difusa, sobre todo en la salida de zonas regables tan abundantes a lo largo de esta demarcación. Y por otro lado, hacernos una pregunta concreta que tiene que ver con el mantenimiento de masas naturales, lo cual requiere episodios y actuaciones de restauración, o bien si creemos que no vamos a poder conseguir ese estado natural, declarar esas masas como muy modificadas, entonces en todo caso requieren solo mitigación. Esto es una cuestión que nos han comentado que es una excepcionalidad y que el artículo 4.3 de la Directiva Marco de Agua solo permite justificarlo por no ser viable o no ser abordable su restauración por un análisis de coste-beneficio. Y esto es una problemática que se plantea en este territorio, en especial en el entorno de las tablas de Daimiel y el Alto Guadiana. Entonces, bueno, tenemos que ver por dónde se quiere apostar en este sentido. Y una última temática que tiene que ver con las dificultades en la definición, implantación y seguimiento de los caudales ecológicos. Ampliamos el número de masas reguladas, es decir, donde existen presas, donde se definan e implanten todos los componentes del régimen de caudal, los 5 componentes del caudal mínimo, máximo, la distribución temporal de crecida y tasas de cambio. Hasta el momento creo recordar que había cerca de 20 y bueno, poder llegar a 50 en el número de masas reguladas donde se definan e implanten todos estos componentes, de la totalidad de los componentes del régimen de caudales. Definimos nuevos caudales mínimos que sean mayores a los actuales y que nos pueda permitir una mayor aproximación al régimen natural. Es un segundo aspecto que bueno, habrá que ver si se quiere apostar por ello o no. El seguimiento adaptativo que también se nos obliga, es decir, estudios de efectividad de su aplicación. La aplicación de estos caudales ecológicos está mejorando el estado de las masas. Establecer puntos de control y cumplimiento para saber si realizar un seguimiento adaptativo. La relación directa que tiene la implantación de caudales ecológicos con la Red Natura 2000, según requerimientos adicionales de especies y hábitats, y la adaptación de estos caudales ecológicos a los efectos del cambio climático. La incertidumbre climática en la que nos encontramos pues hará en muchos casos condicionar la adaptación de estos regímenes. Con todo ello, la idea en la dinámica participativa, que algunos ya habéis, creo, tenéis experiencia porque no es el primer taller que asistís, es sobre todo fomentar el diálogo entre los diferentes sectores, en concreto sobre los 3 temas importantes ofrecidos hoy. Sí que volvemos a recordar que todas las ideas son válidas, aunque se contradigan, porque representan demandas y preocupaciones y, por tanto, no vamos a entrar en su validez legal, competencial, etcétera, sino que simplemente vamos a recoger todas las ideas que salgan aquí. Y, bueno, en cuanto a la propia lógica de la dinámica, lo primero que vamos a hacer es asignar unos grupos reducidos para el debate. Somos 12 personas, pues estaremos 6 en cada uno. Cada uno de esos 2 grupos designará un portavoz y se irán recogiendo propuestas en formato de acción, siempre comenzando a recordar con un verbo, con un infinitivo, porque lo que queremos es
recoger aportaciones en cuanto a propuestas, en cuanto a actuaciones. Ya sabemos cómo está el enfermo, ya nos lo han diagnosticado y ahora se trata de intentar proponer soluciones a las problemáticas e intentar curar al paciente, por así decirlo. Estaremos tanto José Luis o yo en cada uno de los grupos para poder recoger y escribir todas las aportaciones que aportéis. Después volveremos a una sala principal, una puesta en común, donde los portavoces, bueno, expondrán al resto del plenario las aportaciones por cada grupo, que iremos ordenando por temas y objetivos del debate. Recordaros dos cuestiones antes de marcharos hoy. Una primera es el cuestionario de evaluación del taller de hoy, donde queremos un poco saber vuestro grado de satisfacción para poder mejorar este tipo de iniciativas en el futuro. Os saldrá en el chat en la columna de la derecha blanca. Sabéis que tenéis abajo un globito, si pasáis el cursor por debajo de vuestra pantalla, un globito de chat y ahí podréis un poco trabajar todos los mensajes que existan en ese chat. Uno de ellos será un enlace con un SurveyMonkey, donde a lo largo de la sesión podéis cumplimentarlo, lo pondremos como en la puesta en común al final. Y por otro lado, la encuesta, digamos, más de mayor peso que tiene la Confederación en su página web de Guadiana, que también es una SurveyMonkey, donde lo que quieren es ver el grado de valoración y el grado de acuerdo de temas importantes y alternativas. Esta segunda encuesta la podréis realizar hasta el 30 de octubre, que es cuando acaba el proceso de participación y consulta pública, pero el cuestionario de hoy sobre el taller sí que necesitamos que lo rellenéis hoy antes de marcharos de la sesión de Zoom. Nada más, antes de pasar al análisis de debate por grupos, comentaros que todas las aportaciones que aquí se recojan serán estudiadas para su incorporación en el esquema de temas importantes, que esto no se acaba aquí, que si se os ocurren más cosas o después de compartir la información que salga de aquí con vuestros compañeros o asociados, podéis enviar más aportaciones y más propuestas en el canal digital de participación, que es ese correo electrónico que ha puesto a disposición la Confederación y que tenemos hasta el 30 de octubre para recoger todas vuestras aportaciones. Así que dejo ya de compartir y nos vamos a los grupos en cuanto nos digan. Ahora mismo compartimos, pues nada, a la gente de mi grupo, a Máximo, a Andrés, Ángel, a Juan, a todos, pedir voz y vamos metiendo cosas porque nos hemos quedado prácticamente arrancando. José Manuel, si quieres rematar, que te teníamos ahí a medias y luego pasamos con los demás. Bueno, yo creo que ya había dicho lo más importante y puesto que andamos así de tiempo, prefiero que podamos hablar todos. Vale, pues si te parece, Andrés Gallego, ¿alguna cosa? No, yo no tengo nada que decir. Vale, pues pasamos entonces a Fernando Alonso. Recordar abrir el micro. Fernando. Que estas son sentencias de obligado cumplimiento. Una es que los caudales se tienen que aplicar en todas las masas y todos los componentes del régimen de caudales. O sea, eso no es discutible. Basta con irse a la sentencia que hubo sobre seguimiento de caudales ecológicos y el plan hidrológico de Tajo. Y luego, en cuanto a Red Natura, lo mismo. O sea, la sentencia reciente de Tribunal Supremo sobre el Red Natura en Extremadura, pues también deja claro que tienen que incorporarse estos requisitos adicionales cuando estén incorporados, ¿no? En principio no. Bueno, también hay otra cosa que es la discusión sobre si el caudal ecológico fijado por la IPH tiene un efecto en aquellos lugares donde es crítico para conseguir los objetivos. Creo que la cuenca del Guadiana es el peor sitio para comprobar esto, porque está muy impactada por otra serie de cosas, entonces va a ser muy difícil desligar la evaluación de si son los caudales ecológicos los que hacen o no mejorar las comunidades que son objeto de seguimiento por la directiva marco. Pero vamos, es un problema que está encima de la mesa en todas las confederaciones, porque lo que sí que es cierto es que en ninguna de ellas ha hecho un seguimiento. Un seguimiento de si mejora las condiciones, no de si se cumplen o no, que es distinto.
¿Alguna más? Y si no, pasamos a Máximo. ¿Voy yo? Vale, venga. Vale, bueno, yo creo que esto es bastante sencillo para el nivel que se nos pide ahora. El caudal máximo. El caudal máximo, entre 7 y 9 años hay un ciclo húmedo o un ciclo seco en general en el Mediterráneo, en toda la cuenca mediterránea. Por lo tanto, entre 7 y 9 años tiene que garantizarse una avenida, una crecida fluvial gorda por tramo. No digo yo que en todos los tramos a la vez, pero que se garantice al menos que cada tramo fluvial tiene su avenida, tiene su crecida, porque es la que limpia los ríos, la limpieza de cauces es la que limpia los cauces, es también la que garantiza el dinamismo hidrogeomorfológico y es la que en definitiva mantiene vivo el corredor fluvial. Y cuando digo avenida, no digo que corra agua por el canal ese que decía antes Fernando, digo que corra agua por la vega y la llanura de inundación, siempre y cuando sea un tramo que no afecte a poblaciones. El caudal mínimo tiene que ver fundamentalmente con el estado químico del agua. Entonces, el seguimiento es muy fácil. Hay una red de estaciones en donde se mide la calidad química. Cuanto más tupida sea la red de medida, mucho mejor, pero ahora mismo se alcanzan datos que sinceramente dejan mucho que desear. Y en cuanto a las redes, a la mejora del seguimiento, vamos a ver, a mí me parece muy bien mejorar el seguimiento, pero ahora mismo todavía tenemos datos antiguos que no están completos, que no están estandarizados, que no están completados, que hay huecos y que se pueden rellenar. Entonces, va siendo hora de que aquellos periodos del pasado para los que podemos usar de referencia para actuaciones de restauración o para mejoras en objetivos de caudal ecológico e hidrogeomorfológicos, tengamos esos datos ya. Yo me las veo y me las deseo cada vez que trabajo con mis estudiantes, por ejemplo, porque hay huecos enormes en muchas estaciones de aforo en el pasado y son necesarias. Vale, tenemos por aquí también Ángel Mora, que no ha comentado nada en este apartado. Quisiera comentar. Yo digo que mientras no se establezcan caudales ecológicos, yo pienso que hay que dejarse guiar un poquito por el sentido común y ver que año tras año, en el Guadiana, por debajo del Vicario y toda la provincia de Ciudad Real, hasta la Pobla de Rodrigo y más, pues año tras año mueren los peces en torno a la Pobla de Rodrigo, en Luciana, casi sistemáticamente. Entonces ahí está claro que el caudal ecológico, el caudal que se aplica es tan lejano de cualquier caudal ecológico, con lo cual yo pienso que en el pantano de la Torre Abril, incluso en el Vicario, hay reservas en todos estos años que ha pasado eso, como a poder haber aportado un poquito más de caudal y que las tablas no lleguen a vaciarse. Vale. José Luis, faltan datos de series antiguas. Sí, vale. Entonces, aquí en los estudios, perfecto. Cualquier cosa. Vale, mi grupo ahora, mientras que José Luis está ahí escribiendo eso, bueno, ahora cuando acabes vamos comentando por aquí. Bueno, para acabar, alguno a mayores de los míos en alguno de estos apartados y si no pasamos a que comparta Óscar su tabla sobre este aspecto y la vayamos completando también. ¿Alguna más por parte de algunos de los que estabais en mi grupo? Pues pasamos a Óscar la palabra para que complete con lo de su grupo. Bueno, seguimos con este punto que a nosotros se nos ha quedado un poquito cojo porque no nos ha dado tiempo. Estaba Alberto, que no sé si habías terminado con tus propuestas, Alberto. ¿Quieres que concretemos alguna más? Sobre todo esto del 50% del caudal medio, que al final no me ha dado mucho tiempo a trabajar un poco en la redacción sobre esto. Si lo puedes un poco repetir y compartir ya en sala común.
No, simplemente es que el caudal de referencia sea el caudal medio anual, no el 50% del caudal medio, sino que el caudal de referencia sea el caudal medio anual en zona Red Natura 2000. Entre tanto, no hay un acuerdo de las necesidades de los hábitats y especies de esa Red Natura. Vale. ¿Alguien más, no sé, Paloma o Antonio, por ejemplo, que se os haga aportación en este sentido que tenga que ver con caudales? Bueno, yo más que caudales era respecto a los requerimientos adicionales de las especies y hábitats que ¿Sí? Los gestores de los parques naturales ahí son los máximos expertos en la materia. Entonces sería fundamental que si ellos pudiesen definir cuáles son esos requerimientos adicionales que nosotros como organismos de cuenca debemos incorporar. Vale, definir por los gestores de los requerimientos para esas especies y hábitats. Sí, yo quería decir una cosa al respecto. Bueno, es que no es que sea, no sé, es que sea exigible, es que es una obligación, ¿eh? La sentencia reciente del Tribunal Supremo en relación con un recurso de casación presentado por la Junta de Extremadura es muy clara al respecto. Obliga que los planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 tienen que contemplar los caudales necesarios y todos los componentes de los caudales, vamos a decirlo así, pero con carácter general, los caudales necesarios para la conservación de hábitats y especies ligadas al agua. Entonces, el Plan Director de la Red Natura 2000 de Castilla-La Mancha, que todavía no está aprobado y que estuvo en información pública, sí lo contemplaba ya hace más de un año. Cuando salga el plan, pues evidentemente contemplar caudales en todos los espacios de la Red Natura 2000 así, por las buenas, no va a ser posible. Pero sí que va a haber los primeros caudales sí que van a estar contemplados. Y evidentemente los caudales tendrán que guardar entre sí una cierta coherencia en relación a su posición respecto al cauce, ¿no?, del río, ¿no? Los de aguas más arriba tendrán un determinado caudal que progresivamente se tendrá que ir incrementando aguas abajo. Y eso es lo que puedo decir ahora mismo. Estamos en ello y de hecho estamos trabajando ahora mismo para la determinación de caudales dentro de algunos espacios de la Red Natura 2000. En el plan director salieron caudales relacionados con el río Tajo. Y hay una propuesta de grupos conservacionistas que hablan en el caso de ausencia de un caudal establecido para los espacios de la Red Natura 2000, establecer con carácter general el Q25. No digo que sea tuya esto que estás diciendo, pero la recogemos igual si nos ha llegado y esto lo puedes explicar, lo del Q25, porque aquí esto lo va a leer gente que no está hoy aquí, ¿vale? Y por darle un poco de bueno, yo te puedo decir quién lo ha propuesto, ¿eh? Esta propuesta se realizó el último Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. Precisamente el Consejo Asesor es un órgano de participación también parecido a lo que es hoy, pero quizá más formal. Y entonces fue planteado pues, por grupos conservacionistas. En este caso estaba SEO, BirdLife y estaba también, estaba Alberto precisamente que está ahí presente, ¿no? Y él se acordará de la propuesta de SEO que proponía con carácter general el Q25. Ese es un caudal que nosotros también hemos propuesto con carácter general para el eje del Tajo, el Q25, para la conservación de los espacios de la Red Natura 2000 ligados al hábitat del río. Ahora vamos, sí. Pero el Q25, ¿a qué se refiere exactamente? Para los que no, por darle una nomenclatura. Fernando Alonso lo puede explicar y yo también, si queréis. Sí, pues nada, dinos. Fernando Alonso, si está por ahí, lo puede explicar muy bien. Da igual, bueno, es un cuartil, es el caudal que se supera durante el 25%, o sea, que se llega durante el 25% del tiempo en un hidrograma de caudales. Vale. Me imagino que será, bueno, a ver, esto, porque puede ser también 25 días, o sea, eso habría que ver quién es el que lo ha propuesto, porque también puede ser el caudal que se supere durante 25 días al año.
Entonces, no estuve en la reunión, no sé exactamente a cuál de los dos valores se referirían. Cuando hablas de un subíndice a la serie de caudales, es o bien que se supera en un porcentaje o bien se supera en una serie de días. Normalmente es más frecuente en una serie de días al año. Bueno, vamos a ponerlo, si a alguien se le ocurre una redacción mejor, porque esto lo va a leer gente que de repente va a decir, ¿de qué han hablado esto? Del Q25, ¿no? Máximo, tenías por ahí la palabra. Sí, yo perdonad que sea bastante escéptico acerca de fijar este tipo de caudales, digamos, más o menos fijos, sobre todo teniendo en cuenta la variabilidad de los ríos mediterráneos. Es verdad que los ríos permanentes o semipermanentes sí que se podría fijar a algún límite de este tipo, pero en otros podría ser incluso contraproducente. Solo voy a poner un ejemplo. A mí me tocó estar en el observatorio del campo de la cepa del campo de Calatrava y ahí nos encontramos con una declaración de impacto ambiental donde alguien había colado en algún momento que uno de los objetivos, una de las medidas de compensación era restaurar una determinada superficie de lindes. Una superficie de lindes que jamás había existido ni siquiera cuando no había cultivos. Es decir, que alguien se equivocó y en vez de poner una determinada longitud de lindes, se equivocó o querían hacer naufragar la declaración de impacto ambiental directamente, pusieron superficie de lindes. Creo que este es exactamente el mismo tipo de error, sobre todo de manera generalizada. Entonces, ¿qué propones? ¿Que no existan caudales fijos? O... La Confederación tiene unas herramientas maravillosas para hacer análisis de series temporales de caudales de cada río. O bien con los datos de aforos, o bien a partir de la modelización de las precipitaciones y demás. Y creo que es importante que nos acerquemos lo más posible a la naturaleza, a lo que era el funcionamiento natural de cada uno de los ríos, en caudales mínimos y en caudales máximos, que se pueden fijar con arreglo a parámetros de análisis de series temporales, incluso habiendo embalses. Y yo sé que hay varios técnicos de Confederación que saben hacerlo bastante bien. Vale, eso José Luis lo había reflejado antes, ¿no? En lo que decía Máximo en las anteriores aportaciones. Vale, bueno, veis aquí lo que hemos definido en nuestro grupo, que tiene que ver sobre todo, se ha ligado el debate con la Red Natura 2000 y cómo poder concretar estos aspectos. Pero había una aportación que ha venido de Josué, que no puede, que bueno, no tiene micro ni cámara y estoy yo como de su portavoz y que lo había mostrado en el chat, que habla que bueno, él procede de una asistencia técnica de la Dirección General de Biodiversidad y Conservación o algo así de la Junta de Castilla-La Mancha y hablaba en cuanto a definir nuevos caudales mínimos que hay que integrar lo que dice la Instrucción de Planificación Hidrológica y la determinación de caudales ecológicos, que no se puede establecer un caudal mínimo de 0 hectómetros cúbicos al mes todos los meses del año, como ocurre en algunas masas del Alto Guadiana, más cuando se mantiene un mal estado o afectan espacios de la Red Natura 2000 y se esté incumpliendo el horizonte temporal de la consecución de esos objetivos ambientales. Entonces, pues tiene que subirse ese caudal, porque si no, no se va a cumplir en absoluto con ninguno de esos objetivos, ¿no? Si te parece, José Luis, puesto que por aquí ya un poco hemos ahondado, nos subimos al tema A. Subes tú primero si quieres y luego voy yo. Vamos a ir a la... Pues para ir un poquito rápido, porque si no nos vamos a alargar mucho, simplemente voy a dar lectura a este A rápido, que teníamos bastantes cosas, como suele pasar con el primer punto. Y en el subapartado que tiene que ver con estrategias y planes integrados, se ha comentado gestionar el medio fluvial teniendo en cuenta los sitios donde se genera la dispersión de estas especies exóticas, controlar la pesca por el efecto que tiene la dispersión de las especies acuáticas y sobre todo, en especial cuando se habla de especies acuáticas, en el caso de los peces,
y la dispersión de estas especies exóticas debido a temas ligados a pesca, contemplar de forma global el problema y que no vale centrarse solo en el camalote y echar todo el esfuerzo económico ahí, porque esto va a ir variando según avancen los años, trabajar con los pescadores para poder frenar la dispersión de estas especies, desincentivar a los pescadores en la dispersión de estas especies, bueno, pues impidiendo determinadas actividades o algunas actuaciones en esa línea para desincentivarles, garantizar que son planes integrados y contemplar la secuencia de actuaciones a realizar, empezar por la restauración hidromorfológica, que va a ayudar a mejorar esta situación, y luego tener en cuenta las demás actuaciones, pero dar prioridad a los temas de restauración hidromorfológica, que tiene que ver precisamente con lo que comentábamos antes, con el tema de caudales y la hidromorfología en los cauces. Y finalmente evitar o corregir situaciones donde medran especies invasoras debido a características de esas riberas y de esos cauces. En el segundo gran apartado de estaba valorar el esfuerzo económico que genera el control de estas especies y aplicar el principio de racionalidad. El dinero no es ilimitado y hay que ver en qué gastamos y para qué lo gastamos. Incorporar la eventualidad de financiación europea para la lucha contra estas especies y contemplar esos fondos complementarios a la hora de planificar, no quedarnos solo en lo que ya tiene pensado la Confederación, sino ver que puede llegar partidas económicas complementarias desde Europa. Y finalmente en este apartado, coordinar actuaciones que vienen con financiación autonómica para que tengan en cuenta los riesgos ligados a especies invasoras peligrosas. Es decir, que hay veces que se hacen cosas desde las comunidades autónomas y en determinadas ocasiones no tienen muy en cuenta los riesgos que pueden generar en la dispersión de estas especies invasoras peligrosas. En el apartado 3 tenemos mejorar el sistema de alerta temprana y hacerlo más rápido y más ágil para prevenir los problemas que aparecen con especies invasoras, inventariar todas las especies foráneas y las autóctonas que faltan, porque posiblemente haya que combinar en determinados lugares actuaciones en las dos líneas, controlo foráneas y veo de qué manera meter las autóctonas que me faltan en determinadas zonas, avalar con buen conocimiento científico las actuaciones y las especies sobre las que actuar de forma preferente, y se comentaba por aquí un ejemplo que yo creo que puede ayudar a la gente que nos lea posteriormente y que, bueno, que a lo mejor no era tan prioritario habernos puesto a eliminar carpas en la zona de tablas de Daimiel cuando se iban a morir con la sequía poco después. Es decir, racionalizar en dónde nos gastamos el dinero y ver qué actuaciones priorizamos. Por otro lado, planear estudios pilotos sobre algunas experiencias para recuperar algunas especies, como pasa con el cangrejo autóctono, y tener en cuenta planteamientos de competencia entre especies, que tiene que ver con lo que hablábamos antes entre foráneas y autóctonas, y ver cómo actuar. Y finalmente, en este pequeño apartado también, contemplar algunas especies exóticas que deberían controlarse más, sobre todo nos estamos refiriendo a las que ya tienen una trayectoria muy larga y parece que a veces no se hace nada sobre ellas, como es el carpín, la carpa, el pez gato, el percasol, el cangrejo rojo, que a lo mejor nos estamos yendo a foráneas que son novedosas y nos estamos olvidando de que hay que al menos regular estas exóticas que ya llevan mucho tiempo entre nosotros. Y ese es el bloque que tenemos en el A. No sé si por parte de mi grupo queréis aportar alguna cosa más antes de pasar la palabra a Óscar. ¿Alguno? Abrir el micrófono y disparar rápido. Bueno, yo creo que sí que ha sido una batería de propuestas bastante grande. Si te parece, Óscar, pasamos al grupo tuyo. Vale. A ver, bueno, decir que al que siga el chat verá que Josué ha metido ahí una aclaración que me parece muy de sentido, lo que significa el Q25, para que todos nos ilustremos, y que ha sido recogida también la aportación. Comentar también que lo que haremos José Luis y yo después de esto es ordenar todas las aportaciones que han salido de ambos grupos para generar una única tabla que se os será enviado a todos a la mayor brevedad posible.
Bien, en lo que tiene que ver en nuestro grupo, en el bloque A, hay una parte importante que tiene que ver con la información y que está ligado sobre todo a la contaminación difusa, al uso de nutrientes en la agricultura para evitar su excedente de uso. Es necesario en muchos aspectos, no solamente en temas de contaminación, sino en la relación directa que tiene con la proliferación de especies exóticas invasoras, que hay que evitar ese excedente de nutrientes en la agricultura y por eso es importante esa campaña de información. Es fundamental la prevención, imprescindible, sobre todo, esto nos lo ha comentado Paloma y que, bueno, es bastante coherente también, imprescindible el confinamiento de embarcaciones en embalses, porque provoca la dispersión, en muchos casos, de estas especies como vectores un poco de las estructuras de dispersión. La estrategia fundamental va a ser siempre la mejor coordinación posible entre la Confederación y la Junta de Castilla-La Mancha, en este caso, porque estamos aquí en el Alto Guadiana. Añadir medidas, ya lo habéis comentado también vosotros, para más especies relevantes en la conservación de la ictiofauna autóctona, como son los peces ictiófagos, el lucio black bass, pez sol, lucio perca, y que también, aunque parece que están como ya asimiladas aquí, pero que están también generando impactos en sus formas. La coordinación, hay una propuesta actual que nos comentaba Alberto de decreto de aplicación de nutrientes en suelos agrícolas, sobre todo en zonas sensibles, que es muy voluntarista y que no se debe seguir apostando por los cuadernos de campo como elemento de vigilancia del uso real de estos nutrientes, ¿no? Un poco de saber si está habiendo cumplimiento o no en las cantidades que se aplican. En el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel se debe trabajar coordinadamente en la reducción de aportes de fertilizantes que favorecen estas especies invasoras y lo decían porque es un parque nacional y donde, bueno, parece que tiene una figura máxima de protección y precisamente en muchos casos pues es donde más problemas se puedan dar y donde más entidades están relacionadas en lo que es la coordinación. El esfuerzo económico existe ya en la zona media, parece ser, en la erradicación y en la lucha contra estas especies, pero no tanto en la zona alta, donde también hay que invertir en medidas preventivas. En la coordinación de las comunidades autónomas es necesaria colaborar con ellas y sobre todo contar con sus inventarios para la detención precoz de estas especies y tomar medidas conjuntas, algo que también se reclama. Y trabajar en campañas muy agresivas de marketing, que lleguen directamente al corazón, que los usuarios y sobre todo los principales sectores cuya actividad impacta y provoca una proliferación de estas especies, pues trabajen en que vean algo tangible, que su actividad está provocando un grave problema que nos afecta a todos, ¿vale? No solamente a su recurso. El conocimiento y el establecimiento de indicadores es fundamental, tener un buen conocimiento biológico de las especies. Parece ser que aunque no las sepamos de memoria ya y cómo son y las sabemos identificar, pero falta todavía trabajar en cómo es su biología reproductiva en algunos casos, establecer protocolos de seguimiento poblacional de todas esas especies. Esto tiene mucho que ver con el esfuerzo continuado y permanente, ¿no? Que se hablaba antes, no solamente financiero. Parece que solo actuamos en situaciones de emergencia, ¿no? Y es necesario hacer un seguimiento poblacional en continuo de estas especies exóticas. Y en lo que tiene que ver con la relación con el cumplimiento de medidas de otros temas importantes, ya se ha comentado con contaminación difusa y el uso de fertilizantes, y aquí estamos en la madre del cordero, que siempre es la recuperación de los costes ambientales. Es decir, todo el dinero que nos gastamos en la erradicación de estas especies invasoras debe repercutirse también en los sectores que provocan su proliferación con su actividad económica y que impactan en este efecto en sí, ¿no? Hay muchos embalses eutrofizados por contaminación difusa que influyen sobremanera en estas especies y, por tanto, cómo recuperar los costes producto de estas actuaciones de erradicación. También es necesario conocer cómo viven estas especies en relación con la hidromorfología de cada masa de agua. Parece ser que pueden que no se comporten igual en función del estado de cada una de las masas de agua. Sí, ya sabemos que cuando hay muchos nutrientes, cuando hay mucha materia orgánica, proliferan, sobre todo como buenos vegetales que son, lo que contabais aquí, pero llegan algunos casos que no todas las masas hidromorfológicamente son iguales y por tanto hay que saber cómo esas especies funcionan en cada una de ellas.
y establecer esos caudales ecológicos adecuados para evaluar su repercusión sobre la evolución de las poblaciones de especies autóctonas. Esto lo hemos puesto aquí y que tenía sobre todo que ver con las alteraciones del régimen hidrológico. Y bueno, ya teníamos esto por aquí. Si quieres, ¿cómo la ves? Pasamos al segundo apartado, entonces. Sí. Vale, pues vamos a compartir las aportaciones que teníamos aquí en el segundo apartado. En cuanto a las masas naturales de aguas superficiales, mitigaciones eran muy modificadas, y en el primer bloque, cuando hablábamos de continuidad longitudinal y transversal, las aportaciones han sido estas: corregir pequeños obstáculos que ya no tienen uso y que entorpecen el movimiento de peces y que dificultan el movimiento de bogas o barbos, por ejemplo, en la zona del Martinete o en la zona de Corral en Jabalón. Controlar mejor los molinos que se restauran o se desmantelan, hay que decidir algo, y hacerlo en colaboración con los grupos de desarrollo local, y si se restauran, hacerlo con criterios implicando los conocimientos actuales que tenemos para esas restauraciones. Y luego sobre náyades, mejillones y otros pequeños bichitos de estos, ¿no? Que muchas veces su dispersión tiene que ver con su fase larvaria, cuando parasitan peces endémicos, y que esto deberíamos tenerlo en cuenta, porque una náyade que está en el fondo de un río pues no se mueve, no se desplaza a lo loco por ahí, y que entonces deberíamos de ver esos efectos que tienen esos peces a los que parasitan, para garantizar que esos peces se puedan desplazar y en esa dispersión de esos peces ayuden a la dispersión de estos otros bichos que también forman parte de la fauna autóctona. Por otro lado, garantizar la conectividad con acuíferos cuando se toman medidas de mejora a estos niveles en los que queremos continuidad longitudinal y transversal. Disminuir las canalizaciones a las estrictamente necesarias. Y finalmente, en este apartado, gestionar los grandes obstáculos ligado a pantanos y grandes presas y mejorar su permeabilidad para los desplazamientos de la fauna, tomando las medidas que se consideren oportunas. En el B2, ligado al tema de costes y dificultades de recuperación, no tenemos aportaciones. En el 3, en cuanto a vegetación de ribera y su restauración, tenemos restaurar vegas y espacios de llanura de inundación que deberían adecuarse a las condiciones naturales que mejorarían el estado de las aguas subterráneas a su vez. Analizar la viabilidad ecológica de la restauración que se quiera hacer y, por tanto, ver las condiciones específicas y su adaptación a las condiciones que tienen en un lugar concreto, es decir, que hay que actuar en los sitios concretos viendo las condiciones concretas, no valen fórmulas magistrales para cualquier lugar. Por otro lado, priorizar qué se puede hacer, cuantificar los costes y ver normas donde sería prioritario actuar. Y se incide en especial en Red Natura 2000, bueno, y como Red Natura 2000 engloba todos los espacios protegidos, pues fundamentalmente en todo lo que es Red Natura. Por otro lado, generar las condiciones para la implantación de esa vegetación de ribera y que circulen las aguas necesarias para mejorar el estado de la vegetación. Esto se ligaba mucho a lo que hemos contado antes cuando se habla de caudales ecológicos circulantes, ¿no? Que esto tiene un efecto sobre qué vegetación nos permite restaurar y mejorar. Trabajar con taludes más tendidos cuando se hacen actuaciones y se meten máquinas para mejorar la vegetación y las zonas de ribera. No valen cuando se hacen actuaciones de limpieza con maquinaria en cauces. Ayudar a la mejora de espacios Natura 2000 en su aspecto ligado a masas fluviales. Empezar desde arriba para que circule el agua necesaria para esa mejora. Esto se ha insistido mucho desde nuestro grupo en que tenemos que ver desde cabecera qué hacemos para que cuando esto va bajando se pueda mantener también esa vegetación de ribera. No vale con hacer una actuación puntual en un sitio intermedio si desde arriba no estamos garantizando que va a haber un flujo mínimo necesario para que eso se pueda mantener. Y en este apartado, para finalizar, asegurar
que se respeta todo el dominio público hidráulico, que se evitan las invasiones agrícolas y ganaderas y garantizar que se devuelve al río su dominio, pues es un dominio inalienable y que a nivel jurídico esto debería tenerse muy en cuenta. Y ya para acabar, en el quinto apartado tendríamos una aportación que es garantizar las obligaciones existentes de mejora y restauración y no renunciar a eso. O sea, no sirve decir que nos vamos a una masa muy modificada para quedarnos en mitigación. Y esto son las aportaciones desde nuestro grupo. Si quieres hacer las tuyas, Óscar, y luego damos palabra a todos los de los dos grupos. Vale, bueno, sí, porque me interesa ahí esa dialéctica que hay con Máximo preguntando con el Q25 y un poco que se aclare eso de la media móvil y tal a que nos estamos refiriendo. Vale, ya sé que Josué no puede activar el micro, pero bueno, que salga un poquillo sobre ese tema que nos ha dejado algunos algo despistados todavía. Bueno, en lo que es la temática B, primero hay una actuación que es transversal a todos los objetivos aquí, que es compromiso económico y de información y sensibilización hacia todos los sectores sociales para el cumplimiento de medidas. Esto no es solamente los usuarios cuya actividad impacta más o impacta menos, sino que esto es un problema a nivel de toda la sociedad. Entonces hace falta para pues una mayor información y sensibilización y, por supuesto, ese compromiso económico. Con todas las medidas parece que todos sabemos lo que hay que hacer, todos lo tenemos muy claro, pero bueno, no se terminan de implantar esas medidas necesarias y claro, hace falta ese compromiso económico, pero también de información y sensibilización hacia todos los sectores sociales. Promover la custodia fluvial, esto también puede ser algo transversal del territorio con entidades locales, empresas y particulares para la recuperación hidrológica, ¿no? Entonces, esto ya hay ejemplos y están funcionando bastante bien. Coordinar los procesos de restauración con los planes de gestión de la mancha húmeda. Pues es evidente que, como en todo, hace falta colaboración interinstitucional entre todos y a partir de ahí, pues un poco avanzar en todo esto. La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, pues también abogamos por esto en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, poder dar continuidad a ello. Nosotros nos hemos extendido bastante con el dominio público hidráulico y sobre todo porque tenemos en el grupo unas personas que se dedican en especial a ello por esta zona y bueno, había dos visiones, una más optimista y otra más pesimista, ¿no? El deslinde está claro que es obligatorio, que es necesario que recuperar el dominio público hidráulico en la piedra angular para establecer otras medidas. Mientras que no se recupere, pues no se podrán implantar esas medidas. De hecho, Antonio nos ha contado que incluso los PDR, me parece, aunque creo que lo ha apuntado después, los planes de desarrollo rural tenían destinado un dinero importante para la restauración de vegetación de ribera en muchos sitios, pero que no se pueden ejecutar porque no tienen terreno donde trabajar o no conocen la delimitación exacta del terreno donde trabajar. Avanzaban en que no se tiene un terreno delimitado, que está invadido por los propietarios colindantes y además soportado por sentencias judiciales. Por lo que, bueno, por un lado solo nos queda la opción de la expropiación a pesar de su alto coste. Sin embargo, por otro lado, también se defendía la modificación de la normativa en la gestión del dominio público hidráulico que permite incorporar conceptos hidromorfológicos y otro tipo de factores que también ayude a un poco a reforzar en lo que es el marco normativo y pelear contra determinadas sentencias, ¿no? Que parece que nos tiran abajo todo el esfuerzo un poco que se está realizando desde los órganos gestores, ¿no? Se echa de menos cierta implicación de la abogacía del Estado para recurrir sentencias contrarias y que creo que bueno, se demanda que podría, bueno, pues seguir un poco en esa pelea. Y como se están haciendo en algunos casos, a través de la PAC, implantar zonas tampón limítrofes con el dominio público hidráulico en la aplicación de fertilizantes y nitratos. Es decir, una zona, por así decirlo, de amortiguación en la que ligada, o sea, limítrofe con el dominio público hidráulico, que impide la aplicación de fertilizantes y nitratos y que la PAC ya lo está condicionando en muchos casos. Fomentar, en cuanto a la vegetación de ribera, fomentar la introducción siempre de especies autóctonas, evidentemente. Aquí venía lo de los PDRs que nos comentaba Antonio,
que contemplan inversiones para este tema, pero que no se ejecutan porque no se conoce el territorio delimitado donde poder actuar dentro de la DPH y necesidad de disponer de un caudal ambiental suficiente para poder restaurar la vegetación, es decir, hace falta agua en tramos donde queramos restaurar, porque si no, no va a alimentar realmente bueno, pues todas estas actuaciones que restauremos. Las medidas naturales de retención de agua, pues hay que apostar siempre por ellas, porque por su doble función de recuperación hídrica y de infraestructura verde que en muchos casos conlleva. Y es lo que tiene que ver con bueno, pues lo de la dialéctica, el mantenimiento, la dicotomía de masas naturales y su mantenimiento, o declararla como máximas muy modificadas, como con esa excepcionalidad que contempla la Directiva Marco de Agua. Las decisiones de restauración siempre tienen que tener una evaluación ambiental estratégica para definir objetivos, prioridades y potenciales conflictos que pudieran venir de esa actuación. Igual que nos estamos planteando la posibilidad de poder aplazar a más del 2027 la declaración de masas muy modificadas para poder recuperar masas de agua. No pensemos que porque no nos va a dar tiempo antes del 2027 ya la declaramos como masa muy modificada y ya está. Es decir, no tirar la toalla antes del 2027 y bueno, aquí nos comentaban evaluar el beneficio ambiental de la no renovación de concesiones que caducan en este ciclo de planificación sobre masas que no tienen un buen estado en riesgo de no cumplir los objetivos ambientales. Entonces, bueno, si no renovamos una concesión que acaba ahora en este ciclo en el que estamos ahora, a lo mejor tenemos tiempo para poder restaurar y recuperar el buen estado de algunas masas que ahora las tenemos muy deterioradas. Y eso ha sido a grandes rasgos lo que tenemos por aquí. No sé si alguien quiere un poco participar y aclarar alguno de todos estos conceptos que han salido aquí o que considere que algo no ha quedado bien reflejado, pues es el momento ahora. Así, tú tenías ahí una pregunta sobre lo de Q25 en el chat. No sé si querías aclarar algo. Bueno, nada, solamente que he visto que ponía la media móvil de los 25 días, de 25 días seguidos, pero esos valores de referencia de caudales diarios, ¿qué valores son? ¿La media mensual interanual o no lo sé? Bueno, yo soy respuesta, con lo cual ya veremos un poco. Si alguien puede aclarar algo esto, que conozca algo más, pues estupendo. Y si no, bueno, pues lo dejamos así en la aportación que ha salido. No sé si alguien tiene alguna aportación más que tenga que ver con los temas que hemos tratado hoy. ¿O os habéis quedado satisfechos? Vale, pues si no hay nada más, recordaros, acaban de colgar el cuestionario de la evaluación del taller participativo, ese SurveyMonkey que tenéis ahí en vuestro chat, en la columna blanca que aparece por la derecha, para que podáis completarlo. Ya sabéis que es un cuestionario cerrado, que es muy sencillito y que se acaba rápido de responder antes de marcharos. Y nada, si queréis podemos ir dando clausura a la jornada. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Si no hay ninguna intervención más, agradeceros vuestra participación, el interés y las buenas ideas y las buenas aportaciones, con todo el sentido de vuestra experiencia además, y que creo que pueden ser muy útiles para pulsar lo que, bueno, pues gente implicada en la zona y con conocimiento suficiente entiende sobre lo que debe ser la gestión y que debemos de plasmar en la planificación. Eso no quita para que evidentemente haya pequeñas contradicciones entre las ideas que se han podido plantear, alguna cuestión, si no ilegal, que no se ajusta exactamente a la legalidad y que, bueno, pues pudiera llevar o incluso se podía entender como en algún caso una propuesta de modificación de la ley, ¿no? Aclaro solamente que
el año 2027 es un año último de la directiva marco para conseguir los objetivos. No podemos decidir en el año 27 si una masa es muy modificada o no. Si se prevé que no se va a conseguir el objetivo, hay que hacerlo ya. Si no se consigue el objetivo de buen estado y la solución, si es que esa es la solución, y eso es lo que estábamos planteando, es plantear la justificación de la excepcionalidad del artículo 4.3, pues hay que plantearlo ahora, no hay que esperar hasta el año 27. No se puede esperar hasta el año 27, como decía. Yo creo que es muy interesante escucharse y, bueno, no hay mucho diálogo en estas jornadas. Hubiera sido probablemente con más tiempo, aunque se haga un poquito más pesado, el poder dialogar, pero sí es muy importante, yo creo, el escucharse. Y en ese sentido, creo que las aportaciones que hacéis y que interaccionan con las ideas de otros y que dan lugar a otras aportaciones, pues son realmente muy importantes. Así que muchísimas gracias por vuestra participación. Los talleres del Alto Guadiana en esta fase de esquema de temas importantes terminamos. Nos falta todavía una jornada más en el Guadiana medio y en el sur. Y bueno, pues sin más y agradeciéndoos de nuevo vuestra participación y esperándoos ver en el siguiente ciclo, que ya será al año que viene, pues hasta la próxima. Y damos por concluido este taller. Muchas gracias.